El arco es uno de los elementos estructurales que más curiosidad ha despertado a lo largo de la historia de la arquitectura, siendo el único elemento estructural de la antigüedad que permite abrir huecos en los muros y cubrir grandes luces con ladrillos o mampostería. Su uso se remonta a las primeras civilizaciones asentadas en la Mesopotamia, que construyeron sus arcos con ladrillos secados al sol no cocidos, siendo los etruscos los primeros en utilizarlos y los romanos lo empezaron a manejar extensivamente en la obra civil, perfeccionando de tal modo la técnica de la construcción que aún hoy en día se mantienen en pie en numerosos ejemplos, como acueductos o viaductos distribuidos por toda Europa. También con la utilización en el cambio del mampuesto por piedras y ladrillos cocidos. También vemos el desarrollo de este tipo estructural bastante desarrollado en el mundo árabe, con numerosos ejemplos diseminados por toda la península ibérica. Los constructores góticos desarrollaron un conocimiento intuitivo importante en la distribución de las fuerzas. No existen manuales de construcción de esa época, pero sí desarrollaron la técnica del arbotante y los pináculos como forma para descomponer la fuerza de los empujes horizontales que este tipo estructural generaba. La evolución a lo largo de la historia del arco como elemento estructural fundamental se basa en el uso de los materiales disponibles, la utilización de nuevas herramientas, el perfeccionamiento de la técnica constructiva y la comprensión de su comportamiento estructural. Los primeros intentos de comprender su funcionamiento y de establecer unas reglas de dimensionados los encontramos en los manuscritos de Leonardo da Vinci, en los que se intuye el intento de calcular las fuerzas horizontales de los estribos. En 1675, Robert Hooke escribió un anagrama en latín indicando que había encontrado la verdadera forma matemática y mecánica de todos los tipos de arcos en los edificios, con el adecuado contrarresto necesario para cada uno de ellos. Este anagrama decía: como cuelga un cable flexible, así invertidas se mantienen las piezas de un arco, y hace referencia a la relación que existe entre la catenaria y la forma del arco. La primera aplicación de la estática a la solución de problemas de arco se debe a Lejeune en el año 1640. Por primera vez se utiliza el polígono funicular para analizar el comportamiento del arco. En su Tratado de Mecánica en el año 1695 calcula geométricamente los pesos que deberían tener las dovelas del arco para asegurar su estabilidad. En el siglo XX los nuevos materiales, hormigón y acero, sustituyen la piedra como material estructural. En las puertas del siglo XXI todavía se construyen arcos y es posible encontrar numerosos ejemplos en las obras de diversos arquitectos e ingenieros, en la utilización de puentes y de diferentes obras de arquitectura. El arco es un elemento estructural lineal de directriz curva que permite salvar una luz o abrir un hueco en un muro. Cuando el arco es de piedra o ladrillo, las piezas que lo forman reciben nombre de dovelas y los elementos sobre los que apoya el arco y reciben la carga del mismo se llaman estribos. Los elementos del arco trabajan básicamente a compresión, transmitiéndose las fuerzas de dovela en dovela, dando lugar al polígono de cargas. Esta línea de transmisión de cargas se corresponde con lo que llamamos el antifunicular, es decir, la inversa de la forma que adoptaría un cable del que cuelgan las cargas a transmitir por el arco. La forma del antifunicular depende de las cargas a transmitir. Para estudiar el comportamiento del arco, vamos a utilizar una analogía con la situación de los cables. En este caso, vamos a tomar esta estructura muy simple, donde tenemos un cable de 30 metros, donde le hemos aplicado una fuerza en el centro de 3 toneladas, y el mismo adquiere, en función de la longitud, una flecha de 10 metros. Esta sería la forma que adopta el cable para lograr el equilibrio frente a esta fuerza aplicada.
Para esa condición se generan en los vínculos, en los apoyos, unas reacciones que su dirección está en coincidencia con la dirección de los extremos del cable. El esfuerzo al cual van a ser sometidos esos cables los podemos determinar descomponiendo la fuerza aplicada en los dos cables que concurren al punto donde está aplicada la misma. Y también podemos trazar el polígono de fuerza, ya que solamente tenemos una fuerza aplicada, para calcular el valor de las reacciones. Y estas reacciones las podemos descomponer en la componente horizontal y vertical de cada una de ellas. Esta situación, que ya la hemos estudiado, es la condición que le impone este estado de carga para este cable con esta flecha y los vínculos determinados de esta manera. Si nosotros tomamos este esquema, este estado de carga, que sería el funicular de las cargas para el cable, y lo invertimos, podemos asegurar que en este arco triarticulado los esfuerzos que van a estar trabajando sobre las barras componentes del arco van a ser esfuerzos de compresión centrado. Frente a esa condición, ese esfuerzo de compresión centrado va a generar la inestabilidad de esos componentes que eran los cables, para lo cual vamos a transformar esos cables en un sistema de barras rígidas que permitan transferir ese esfuerzo de compresión centrada desde el punto de aplicación de la carga hasta los vínculos que hemos determinado. Bajo esta condición y respetando la geometría que se produce en un cable, si invertimos la forma, podemos garantizar que los esfuerzos que están tomando estas barras son esfuerzos de compresión centrada. Para que el sistema esté en equilibrio, tienen que aparecer las reacciones, que en este caso, por el sistema que venimos describiendo, estas barras biarticuladas no tienen otra posibilidad que generar reacciones en coincidencia con el eje de la misma, ya que no existe ninguna carga transversal a la barra. Para determinar el esfuerzo de compresión en las barras, de la misma manera que lo hacíamos en el cable, podemos trazar el polígono de fuerzas, donde voy a tener la carga aplicada y por el extremo de cada una voy a trazar una paralela a las barras que concurren al nudo donde está aplicada la fuerza. De esa manera podemos determinar el valor de las reacciones y también podemos descomponer estas reacciones en su componente vertical y en su componente horizontal, transcribiendo esta situación a nuestro esquema, donde podemos empezar a evaluar la magnitud de esas componentes que garantizan el equilibrio del sistema. Veamos qué sucede en nuestro esquema original cuando cambia el estado de carga. Aparece una fuerza en la mitad de uno de los tramos del cable y el mismo, para lograr el equilibrio, realiza una readaptación de su geometría, adquiriendo un nuevo facetado que responde al nuevo estado de carga y generando una alteración en los esfuerzos internos de cada uno de estos tramos del facetado en el que ha quedado configurada la nueva geometría del cable. También se produce una alteración en las reacciones, ya no es una estructura simétrica, por lo cual las reacciones tampoco son simétricas, y estas siempre coinciden con la tangente del cable en el extremo del mismo. De esta manera nosotros podemos trazar primero la descomposición de las fuerzas aplicadas para saber el valor de los esfuerzos de tracción en cada uno de los tramos del cable,
Y también podemos trazar el polígono de fuerza teniendo en cuenta la aparición de la nueva fuerza y determinar el valor de las reacciones en los extremos del cable y sus correspondientes proyecciones sobre el eje vertical y el eje horizontal de las mismas reacciones. Veamos ahora qué pasa con nuestro arco. Acá tenemos el funicular de las cargas del cable, que corresponde al nuevo esquema de carga, y nosotros habíamos rigidizado nuestro arco, con lo cual, frente a este nuevo estado de carga, el arco no puede readaptar su forma para garantizar que las barras que lo componen estén trabajando solamente a un esfuerzo de compresión centrada. Aparece una variación entre lo que se llama la línea de presiones o el antifunicular de las cargas y la geometría que tiene el arco. Esa variación no es otra cosa que una excentricidad interna, repito, entre la resultante de las acciones, que sería la línea de presiones, y la geometría con la que se ha materializado el arco. La consecuencia de esta excentricidad es que esta barra ya no va a tener un esfuerzo de compresión centrada únicamente, sino que va a tener también que soportar un esfuerzo flexional. Esa variación en la línea de presiones también está reflejada en la variación de las reacciones, que ya no son, en este caso, coincidentes con el eje de la barra. Podemos trabajar para la determinación de la magnitud de las reacciones con las componentes verticales y horizontales de las mismas, para lo cual vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio de la estática. La primera que vamos a aplicar es la que dice que la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto de nuestro sistema, para garantizar el equilibrio, tiene que ser igual a 0. Nos vamos a parar en el punto A y vamos a aplicar la ecuación de equilibrio que dice que la sumatoria de momentos con respecto al punto A es igual a 0. Vamos a eliminar 3 de nuestras 4 incógnitas, que son la componente vertical en A de la reacción A, la componente horizontal, tanto del apoyo A como del apoyo B. De esa manera, vamos a plantear la ecuación de sumatoria de momento igual a 0, donde dice que las fuerzas aplicadas, en este caso P1 por su brazo de palanca, más la fuerza P2 por su brazo de palanca, que tienen un sentido horario, menos la componente vertical de la reacción en B por su brazo de palanca, tienen que ser igual a 0. Vamos a despejar nuestra incógnita, que es la componente vertical de la reacción en B, planteamos la ecuación y vamos a obtener el valor en las unidades correspondientes de esa componente vertical. Para averiguar el valor de la componente vertical en el apoyo A, vamos a utilizar otras de las ecuaciones de la estática que dice que la sumatoria de fuerzas proyectadas sobre el eje vertical o el eje Y tiene que ser igual a 0, y las fuerzas que están actuando en este sistema son las cargas externas, P1 y P2, y las componentes verticales de las reacciones B sub A y B sub B. Por lo cual, planteada la ecuación, voy a despejar la incógnita, que es la componente vertical del apoyo en A, y voy a determinar el valor en la unidad correspondiente de la componente vertical del apoyo en A. Veamos ahora el cálculo de las componentes horizontales de las reacciones, para lo cual voy a utilizar el concepto de momento flector. El concepto de momento flector es la sumatoria de todas las fuerzas que me generan momento al costado de una sección. Dentro de la composición del arco, yo tengo la articulación en el punto C,
donde puedo determinar fehacientemente que el momento en ese punto es igual a 0. Entonces, para averiguar la componente horizontal, me voy a valer de ese concepto, donde en la articulación en C el momento flector es 0, y voy a plantear el momento flector hacia la izquierda del punto donde estoy tomando como referencia. Y voy a considerar todas las fuerzas que están actuando al costado de esa sección y voy a aplicar el concepto de momento flector. Planteo la ecuación, ¿no es cierto?, del momento flector en C a la izquierda es igual a 0, a donde voy a tener la componente vertical de la reacción en A por su brazo de palanca, la componente horizontal de la reacción en A por su brazo de palanca, la fuerza externa P1 por su brazo de palanca, y de esta ecuación que está igualada a 0, voy a despejar la incógnita que es la componente horizontal de la reacción en A del sistema que he tomado para aplicar el concepto de momento flector. Determino la magnitud de la reacción con las unidades correspondientes y voy a aplicar para el cálculo de la componente horizontal en el apoyo en B otra de las ecuaciones de la estática, de las ecuaciones de equilibrio, que dice que la sumatoria de fuerzas proyectadas sobre el eje horizontal o el eje X tiene que ser igual a 0, y como no existe ninguna otra acción o componente de acción que tenga una proyección horizontal, la sumatoria de las fuerzas en horizontal va a ser igual a H sub A menos H sub B para que el sistema esté en equilibrio. Con lo cual, las reacciones horizontales van a ser iguales. Planteada la ecuación, despejo la incógnita y calculo el valor de la reacción horizontal en el punto B. De esta manera, he determinado el valor de las componentes de las reacciones y con esto puedo determinar, a través de Pitágoras, el valor de la reacción final en cada uno de los vínculos de nuestro arco. Veamos ahora los esfuerzos internos de este arco. Un punto singular dentro de la geometría del arco para determinar los esfuerzos podría ser el punto E, que es el punto donde se produce la mayor excentricidad entre la línea de presiones y la geometría del arco. Los esfuerzos que me interesan determinar de esta sección serían el momento flector, el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte que están actuando en esa sección, que son los esfuerzos que me van a determinar las condiciones más desfavorables para el dimensionado del arco. El momento flector en la sección E, a la izquierda, ya que voy a aplicar el concepto de momento flector y voy a utilizar todas las fuerzas que me están generando momento al costado de la sección, lo puedo plantear como la componente vertical de la reacción en A menos la componente horizontal de la reacción en A, tomando como positivo el sentido horario y como negativo el sentido antihorario. Estas son las únicas fuerzas que están actuando al costado de la sección. Planteada la ecuación, voy a valorizar cada uno de los componentes y voy a determinar cuál es el momento flector que tiene que resistir esta sección. Ese momento flector que está actuando en la sección, está traccionando la cara inferior de la barra y comprimiendo la cara superior de la misma. Este sería el sentido en el que está actuando el momento flector en la sección al costado izquierdo de la misma. De la misma manera que hemos determinado el momento flector actuando en la sección, es necesario determinar el esfuerzo de corte y normal. Y lo que vamos a hacer es proyectar la fuerza que está actuando al costado de la sección sobre el eje
perpendicular a la sección y sobre el eje paralelo a la sección, obteniendo de esta manera el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte respectivamente. Para esa proyección podemos utilizar, sabiendo los ángulos de la reacción y el ángulo de la barra que concurre al nudo del apoyo perteneciente al arco, podemos utilizar la trigonometría para proyectar la reacción sobre estos ejes. También, y de manera más práctica, podemos utilizar, en nuestro caso, algún programa CAD, justamente superponiendo la graficación de la reacción utilizando una escala pertinente y la graficación de la barra inclinada que concurre al nudo de manera superpuesta y directamente a través de un método gráfico proyectando la resultante de la reacción en A sobre el eje de la barra, obteniendo el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte que corresponde a la sección que era de nuestro interés para determinar las solicitaciones sobre ese punto, que era el punto donde teníamos la máxima excentricidad. De esa manera, utilizando la resolución gráfica, que es un recurso que los arquitectos manejamos de manera confiable, podemos obtener el valor del esfuerzo normal y el esfuerzo de corte sobre la sección. También podríamos utilizar una herramienta que venimos manejando, que es el modelado en un software de análisis matricial, donde vemos acá representado el arco con sus dimensiones, las magnitudes de los elementos y las cargas externas actuando sobre el mismo, donde podemos leer el valor del diagrama de momento flector, donde vemos que es la misma magnitud que habíamos calculado aplicando la definición de momento flector. El diagrama de esfuerzos normales, donde vemos que en ese punto el esfuerzo normal es de 3,43 toneladas, el mismo valor que habíamos obtenido con el método gráfico. Y el diagrama de esfuerzo de corte, donde vemos que ese valor es 0,416 toneladas y nosotros habíamos obtenido a través del método gráfico 0,42 toneladas. Entonces, de esa manera, observamos cómo podemos realizar la utilización de este software de análisis matricial para el cálculo de las solicitaciones de nuestras estructuras. Repasemos ahora qué sucedía con el cable cuando estaba sometido a una carga uniformemente distribuida. El mismo adquiría una forma de parábola de segundo grado. Acá tenemos los datos en cuanto a las longitudes, la flecha y la carga que recibe este cable, determinando una relación de flecha-luz de 1/6. Las reacciones del cable se corresponden a la dirección que adopta la tangente en el extremo del mismo. Para la determinación de esas reacciones podemos calcular las componentes verticales y horizontales que les corresponden a cada una de las mismas. Siguiendo la analogía que venimos presentando, si nosotros invertimos esta geometría, mantenemos el estado de carga y el tipo de vínculo, podemos asegurar que las barras que componen ahora el arco van a estar sometidas a un esfuerzo de compresión centrada, porque estamos trabajando con el antifunicular del estado de carga de nuestro arco. Para determinar las componentes de las reacciones, vamos a trabajar para las componentes verticales distribuyendo la carga a la mitad para cada lado, ya que se trata de una estructura simétrica en cuanto a su geometría y a su estado de carga. De esta manera determinamos el valor de las componentes verticales. Y para la determinación de las componentes horizontales, vamos a recurrir al mismo razonamiento que utilizamos en el cable sometido a una carga uniformemente distribuida y vamos a determinar a través de la simplificación que habíamos obtenido en el análisis del cable
que determinaba el valor de la componente horizontal siendo igual a la carga uniformemente distribuida por la luz al cuadrado dividido 8 por la magnitud de la flecha. De esa manera determinamos el valor de las componentes horizontales para este arco de geometría curva sometido a una carga uniformemente distribuida y con los vínculos a la misma altura. Veamos ahora la relación entre la flecha del arco y las reacciones horizontales que equilibran el sistema. Acá aparece una comparación de diferentes relaciones de flecha con la longitud que representa la distancia entre los apóstoles. Partiendo de una condición inicial donde la flecha vale la mitad de esa longitud, la reacción horizontal la vamos a tomar como la unidad. Cuando esa relación disminuye, siendo 1/3 la distancia o la magnitud de la flecha con respecto a la luz, la reacción horizontal se incrementa en un 50%. Cuando esa relación flecha-luz disminuye a 1/4, la reacción horizontal se incrementa al doble de lo que era en la relación inicial. Y cuando la flecha disminuye a 1/8 su relación con respecto a la luz entre los vínculos, la reacción horizontal se cuadriplica comparándola con esa condición inicial. De aquí la importancia de la relación entre la flecha y la luz en la determinación de la componente horizontal de las reacciones. Analicemos otro aspecto fundamental en estas estructuras de compresión dominante, como son las fundaciones, que son las encargadas de absorber los empujes principalmente horizontales y verticales que le transfiere el arco al sistema de bases. Estas pueden adoptar una ubicación inclinada en coincidencia con la reacción del arco. También se pueden generar un tipo de zapatas dobles donde cada una de las caras que componen la base de la zapata es la encargada de tomar las acciones verticales y horizontales que le transfiere el sistema. Otro recurso es el de originar un tensor, que puede ser de hormigón o puede ser metálico, que es el encargado de equilibrar esos esfuerzos horizontales que le transfiere el arco a las fundaciones. Cuando este tensor se ve interrumpido por alguna función, como podría ser el vaso de una pileta o alguna actividad que interrumpa ese elemento, se puede generar un sistema de tensores que vayan descomponiendo esa fuerza y pueden ser transmitidos a un plano inferior de fundaciones, trabajando con pilotes a tracción que sean los encargados de generar el anclaje de esos tensores, que en definitiva van a ser los encargados de equilibrar la componente horizontal en la base del ángulo. Retomemos el estudio del trabajo interno de la sección del arco. En estas gráficas podemos interpretar cómo es el posicionamiento de la línea de presiones o la resultante de las acciones con respecto a la sección de nuestro arco. Cuando la misma está centrada, la tensión de compresión en este caso es una tensión uniforme. Cuando esa resultante se empieza a desplazar del eje central de nuestra sección, llegando a un límite del ancho dividido 6, o sea que está dentro de ese tercio central, nosotros vamos a tener que el trabajo de compresión de la sección va a ser máximo en un extremo y 0 en el otro. Pero todavía todos los esfuerzos van a ser de compresión. Cuando ese posicionamiento de la resultante con respecto al eje de nuestra sección se desplaza por fuera de ese tercio central, empiezan a aparecer en nuestra sección
esfuerzos de tracción que deberán ser absorbidos en función de la materialidad con la que estemos resolviendo nuestro arco. Eso se ve reflejado en el estudio que venimos realizando del comportamiento de nuestros arcos frente a los diferentes estados de carga, cuando cambia el estado de carga inicial, que era una carga uniformemente distribuida sobre todo el desarrollo del arco, y ahora tenemos una carga uniformemente distribuida que está actuando sobre uno de los laterales. La línea de presiones cambia en función del estado de carga y se separa de lo que es la geometría original que tenía nuestro arco. Esa variación, que en este gráfico se ve mejor representada, va cambiando la posición de la resultante de las acciones, desplazándola del centro hacia los extremos. Y eso va generando la aparición de tracciones dentro de la sección del arco y pueden llegar a aparecer las fisuras si la sección con la que estamos trabajando no tiene la capacidad de tomar este tipo de esfuerzo. Acá tenemos una síntesis de diferentes estados de carga que están actuando sobre nuestro arco, que serían las hipótesis de carga del arco, donde podemos observar que el arco adopta la geometría inicial que corresponde a la línea de presiones debido a cargas permanentes, y luego, durante la vida útil del uso de este tipo estructural, van a aparecer otras resultantes de línea de presiones que tienen que ver para cuando combinemos la carga permanente y la sobrecarga total, o las cargas permanentes y una sobrecarga accidental sobre uno de los lados y luego sobre el otro, que pueden deberse a la acción del viento sobre nuestra estructura. Veamos ahora la aplicación de este tipo estructural en diferentes obras de arquitectura e ingeniería. En este caso tenemos un puente vehicular donde está salvando una luz importante a través del uso de este tipo estructural, donde está sosteniendo a través de estos tensores y de vigas transversales, de vigas simplemente apoyadas, el tablero vehicular. En la dirección principal es el arco, el tipo estructural encargado de salvar la luz, y en la dirección secundaria o perpendicular es esta viga reticulada que está vinculando ambos arcos, la encargada de dar la estabilidad al sistema. Podemos observar en esta imagen cómo difieren el diámetro de los elementos tensores que están trabajando a tracción, que son los encargados de llevar la carga del puente hacia el arco, y estos elementos de borde que están trabajando como puntales, que son los encargados de llevar la carga de esta viga a la base del arco, donde queda manifiesto claramente el tipo de trabajo al que está siendo sometido cada una de las partes que componen el sistema estructural. Veamos ahora otro ejemplo de la aplicación del arco. En este caso se trata de un único arco que, para darle estabilidad en la dirección perpendicular, se recurrió a la bifurcación de los apoyos, generando un brazo de palanca entre los mismos que le da la estabilidad al sistema en la otra dirección. El tablero es sostenido a través de una única línea de tensores que son los encargados de transferir el esfuerzo del tablero hacia el arco, que es la estructura principal del puente. Otro ejemplo de la aplicación del arco es en la iglesia del Padre Pío, una obra del arquitecto Renzo Piano en Roma, a través de la generación de un espacio concéntrico resuelto con arcos, tomando la analogía del caracol. Podemos ver la aplicación de este tipo estructural para el sostenimiento de la cubierta, que la cubierta tiene
esa metáfora del caparazón del caracol. Acá vemos el desarrollo de estos arcos concéntricos que van generando este espacio de circulación tan característico de esta iglesia. En alguna de las imágenes interiores se pueden ver estos arcos que están configurados por dovelas de piedra, que cada una cierta cantidad aparece un conector metálico que sirve también del punto de vinculación con el sistema de cubierta. En la imagen se puede observar la geometría del arco y el estado de carga, que son estas 4 cargas puntuales que estarían generando un antifunicular o una línea de presiones de geometría facetada. Sin embargo, el arco tiene una geometría curva, con lo cual podemos inferir que existe una excentricidad entre la geometría final del arco y la línea de presiones o de resultante de las cargas sobre el mismo. Algunas imágenes de los procesos constructivos de esta iglesia y una síntesis de eso que habíamos observado recién en el comportamiento del arco. Acá vemos cómo en este arco ejecutados con dovelas existen diferentes líneas de presiones para diferentes estados de carga. Como venimos viendo, en estos arcos que componen la iglesia del Padre Pío, están realizados con piedras del lugar y estas piedras en su contacto una con otro no tienen ninguna capacidad de tomar tracciones. Entonces, esa excentricidad fue resuelta en este caso incorporando un estado de tensión previa a través del pretensado de estos elementos. De esa manera se salvó esa excentricidad inicial que existía entre la línea de presiones o la línea resultante de las acciones sobre el arco y la geometría original del mismo. Algunos detalles a observar que son muy interesantes y que son característicos del tipo de arquitectura que desarrolla el arquitecto Renzo Piano. Acá puede observarse la geometría final del arco y se puede intuir el estado de carga facetado del que veníamos hablando. Con la incorporación del postensado de esos cables internos, lo que se consiguió es estabilizar la forma frente a ese estado de carga, siendo este un recurso muy inteligente para aprovechar al máximo la capacidad a compresión de los elementos que componen el arco. Vemos ahora otro ejemplo de la utilización del arco en un entorno muy particular, ya que no debía interferir con el entorno. Es para cubrir una serie de piletas que están dentro de una plaza pública y se ha utilizado un par de arcos rectificados, o sea, con ejes rectos, alejados, como podemos intuir, de lo que son las líneas de presiones. Tenemos un arco triarticulado materializado, una parte con hormigón y otra parte metálica. Sobre las cubiertas de estos espacios que están configurados a través de este sistema estructural, tenemos una plaza accesible. Esta es una imagen interior donde puede observarse las partes que componen el arco. La que se aleja principalmente de lo que serían las líneas de presiones resultantes del estado de carga, materializado a través de estos semipórticos de hormigón, articulados en la base. También tiene que ver la selección del material en función del uso del espacio que está cubriendo. Podemos ver acá otra parte del arco, esta barra, esta biela biarticulada que tiene la mayor inercia en la sección media, donde voy a tener la mayor exigencia desde el punto de vista de las acciones sobre este elemento. Muy interesante destacar el trabajo sobre los detalles que se ha realizado en la resolución de este tipo estructural. Otro ejemplo se trata de una estación de colectivos
en Gothenburg, Suecia, donde una de las condicionantes principales es justamente la de recobrar la luz ambiente e incorporarla a estos espacios. El esquema con el que se trabaja es un esquema de arco triarticulado, donde los apoyos están elevados y donde se trabaja con una cubierta opaca hacia el lado donde no necesita la ganancia lumínica y una cubierta transparente hacia la perspectiva opuesta. Acá podemos ver la resolución de esos espacios interiores, el punto de vinculación entre un tramo y el otro, cómo se ha resuelto las secciones con mayor inercia, incorporándole altura a las mismas, y el detalle del trabajo de las uniones de este arco triarticulado, transformándolo en parte del equipamiento dentro de la estación. Un trabajo muy interesante en la resolución de los detalles que componen el sistema estructural. Acá tenemos otro puente, este es un puente peatonal resuelto a través de un par de arcos, estos arcos que comparten el apoyo intermedio, donde lo que se ha buscado es extremar la esbeltez de los elementos que la componen. El tablero está colgado a través de tensores, pero todos los elementos, tanto los que componen el arco trabajando a compresión como el tablero, han sido llevados al extremo de delgadez. Esta circunstancia ha generado que frente a los diferentes estados de carga, el mecanismo resulte llevado al extremo en cuanto a la estabilidad. Y se ha recurrido a un sistema electrónico de estabilidad de vibraciones, justamente tratando de salvar este inconveniente generado por la esbeltez de los diferentes elementos. Tiene todo un sistema de estabilización lateral para lo que es la pasarela, y fíjense la esbeltez del punto de apoyo del arco en sus extremos externos y cómo le da la estabilidad en la otra dirección a través de la bifurcación de la geometría del arco principal y cómo llega en el apoyo intermedio con un brazo de palanca suficiente para garantizar la estabilidad de todo el conjunto. También es de destacar lo interesante en el trabajo de los detalles, de los vínculos entre los elementos traccionados y los elementos de sostenimiento del tablero, así también como el detalle en el apoyo de las diferentes barras que concurren a un punto. Y por último, rescatar, este es un puente de arco con tablero colgado, desarrollado en la ciudad de Villa María, Córdoba, en el año 2013 por la empresa Electroingeniería, donde primero se desarrolló el tablero apoyado sobre unos apoyos circunstanciales que se previeron en la época de baja del río. Se armó el arco, que es un arco de tubo de chapa conformado para esta ocasión. El proceso de montaje, donde se fueron colocando los diferentes tensores cruzados que van a ser los encargados de sostener el tablero, los elementos de tope, la estabilidad que se logra en la otra dirección a través de la configuración de este pórtico que está vinculando los dos arcos principales y las vigas circulares que le dan estabilidad en la otra dirección. Este sería el uso, ¿cierto?, de este tipo estructural en una obra más cercana y realizada con una tecnología apropiada a nuestro medio. Como síntesis y final, vamos a rescatar algunas definiciones que son importantes tener en cuenta a la hora del estudio de los arcos. Se llama arco a la estructura de eje predominantemente curvo que para las cargas verticales produce reacciones oblicuas en los apoyos y está sometido principalmente a solicitaciones de compresión.
Un arco funicular es el equivalente invertido en compresión de un cable suspendido con igual esquema de cargas y experimenta solo compresiones axiales. La forma ideal de un arco, capaz de resistir cargas por compresión simple, puede hallarse con la forma del polígono funicular correspondiente, invertido o antifunicular. En el arco, para una carga uniformemente distribuida en proyección horizontal, la forma antifunicular es una parábola. Un arco funicular en el cual la línea de presiones coincide con el eje geométrico de la sección está sometido solo a esfuerzos de compresión. Si la línea de presiones no pasa por el tercio medio de la sección, una excentricidad mayor a 1/6, aparecen solicitaciones de flexión y el arco estará sometido a flexocompresión. El valor de la componente horizontal de las reacciones de un arco, empuje del arco, es inversamente proporcional a la flecha operante. La mayoría de las estructuras en arco mantienen una relación entre flecha y luz de 1/5 a 1/10. Los apoyos representan un aspecto muy importante en el proyecto del conjunto, ya que la componente horizontal de la reacción suele ser elevada con respecto a la vertical. Los arcos de 3 articulaciones son estructuras isostáticas, muy utilizadas en grandes luces, ya que facilita el montaje en obra y permite adaptaciones por errores constructivos o descensos de apoyos, y movimientos por flecha o dilatación térmica sin introducir tensiones a la estructura. Acá le hemos dejado bibliografía que utilizamos para la elaboración del teórico, con algunos títulos de libros que son específicos sobre el tema y también algunos apuntes de cátedras elaborados por los miembros del equipo. Y como complemento, una ejercitación práctica que pueden realizar para aplicar los conceptos que hemos vertido en esta clase.